Buenos días a todos. Gracias por conectarse a otro liderazgo bíblico. Hoy vamos a tocar el tema de cuál es la voluntad de Dios, cómo hacer la voluntad de Dios, qué es la voluntad de Dios. Y ese es uno de los temas más importantes que podemos compartir porque la mayoría de nosotros eh, en nuestra humanidad a veces no entendemos por qué las cosas suceden o por qué, o no sabemos con certeza qué camino tomar porque no podemos ver el futuro. Y la mayoría de la gente ni siquiera conoce cuál es el carácter o los mandamientos o las instrucciones de Dios, pues mucho menos podrá hacer su voluntad. Y el problema de no hacer la voluntad de Dios es de que hacemos la nuestra. ¿Y cómo nos ha ido? ¿Cómo nos ha ido con nuestra voluntad? La primera parte de mi vida siempre les he contado que yo la primera parte de mi vida la viví sin Dios, sin conocer la voluntad de Dios, la viví a mi manera. Resulta que de joven me hicieron exámenes de inteligencia y resulté altamente inteligente y eso me alejó de Dios porque sentí que yo podía prácticamente resolver mi vida con mi inteligencia y eso me metió en toda clase de proyectos y toda clase de temas. Y bueno, la historia es de que construí una empresa, igual perdimos millones y me asocié con gente que no era la correcta, un borrachín ahí que no lo definí, no lo pude identificar, que quería que le metiéramos dinero a los seguros. Y bueno, fue una aventura, pero no actué con la sabiduría para saber que esa era la voluntad de Dios. No sabía cómo identificar o seguir la voluntad de Dios. ¿Y tú te imaginas como líder ignorar la voluntad de Dios? ¿Quién está de acuerdo conmigo que podemos hacer mucho daño si ignoramos la voluntad de Dios? Cuando yo comencé mi proyecto con ACN, fui a las oficinas principales en Carolina del Norte y cuando vi a las oficinas de los cofundadores, en la oficina de Greg Provenzano vi que tenía una Biblia abierta en su escritorio, lo cual me hace pensar que la lee y por consiguiente tiene más, por lo menos tiene conocimiento de la palabra de Dios, la voluntad de Dios en cierta manera. Y a mí me gustó esa idea porque yo estaba comenzando mi camino en adquirir la sabiduría de la Biblia. En la Biblia es un libro de sabiduría que si lo aplicas en tus decisiones, pues probablemente van a estar más acorde con la voluntad de Dios. Y me dio cierta tranquilidad. Esto no quiere decir que va a actuar de acuerdo a eso, pero quiere decir que por lo menos está leyendo y tiene la información, lo cual ya es una ventaja de la mayoría de la gente que hace negocios, ¿no? Que no tiene ni siquiera esa sabiduría, ese conocimiento. Lo hacen a su manera. Y hablando de ese tema, me vino a la mente porque obviamente todos los días leo la palabra de Dios y quiero leerles una sección que te va a dar mucha perspectiva, porque este es un ejemplo extremo de seguir la voluntad de Dios. Y esto se encuentra en Lucas capítulo 22, versículos 7 al 13 donde dice, no, perdóname, me equivoqué, está en Mateo capítulo 26 versículos 31 al 44 y habla de cuando Jesús estaba cerca de la muerte y fue al huerto a orar, ya prácticamente un día antes de que lo capturaran, y aquí te va. Dice, Jesús y sus discípulos salieron a la calle de noche. Todos me abandonarán esta noche, dijo Jesús. Yo no lo haré, exclamó Pedro con valor. Antes de que el gallo cante por la mañana, me habrás negado 3 veces. Los llevó a un huerto llamado Getsemaní. Siéntense aquí y espérenme mientras oro. Él les pidió. Se volvió a Pedro, Jacobo y Juan y les dijo, vengan conmigo. Los tres amigos siguieron a Jesús, se daban cuenta de que estaba muy triste. Acompáñenme, les rogó. Entonces Jesús se apartó de ellos para estar solo. Se postró en el suelo y oró. Padre mío, si es posible, líbrame de todo el dolor y la tristeza que tengo por delante.
pero no lo hagas porque yo te lo pida. Solo quiero hacer lo que a ti te parezca mejor, tu voluntad. Jesús volvió después de haber dejado a Pedro y Jacobo y Juan, bla, 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 y sigue la historia. O sea, Jesús, cuando leo esto y lo leo en los cuatro evangelios, me es claro que Jesús no entendía por qué tenía que pasar por este sufrimiento. Esto es bien interesante porque en ser Dios, sabía lo que iba a pasar, pero le estaba pidiendo al Padre que si era posible evitarlo, que lo evitara. Y de verdad que me hizo reflexionar. Y yo dije, el mismo Jesús quería evitar el dolor, quería evitar todo esta, todo este castigo injusto, injusto. Y él mismo le dijo, pero que se haga tu voluntad. Él ya sabía cuál era la voluntad, ya sabía lo que iba a pasar, pero aún así le pidió a Dios que si había manera de evitarlo, que le quitara esa copa, que le quitara ese dolor. Pero le dijo, si es tu voluntad. Y a mí este es el ejemplo más extremo de seguir la voluntad de Dios, independientemente de a dónde nos lleva. En este camino de la vida, tú puedes seguir tu camino o puedes aprender a discernir la voluntad de Dios. Y de eso se trata esta mañana. Como líderes, tenemos la responsabilidad de usar nuestro liderazgo de una manera sabia. Y lo puedes hacer basado en tu conocimiento limitado perspectiva. O lo puedes hacer siguiendo la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es esa? Y eso lo vamos a responder esta mañana. ¿Cómo saber eso? ¿Quién le ha sucedido que sucede algo? No sé, un despido, un accidente inclusive, obstáculos que tú estás orando que se dé algo y no se da. Y años después ves el cuadro, ¿no? Ves que Dios tenía un plan. ¿Quién ha visto eso? Yo lo veo con mi envenenamiento. Yo lo veo con todas estas rescatadas que me ha dado Dios, de que he sido muy, muy aventado en la vida y me ha rescatado múltiples veces. Tiene un plan. Les cuento otra historia. Hace unos días, mi hijo menor, que está en Utah, nos contó que un compañero de su edad más o menos se metió un tiro, se quiso suicidar y se metió un tiro por abajo de la boca y dice que la bala atravesó toda la cabeza y no le hizo ningún daño. Ni la lengua le afectó. Y se metió un tiro. Dice que le están haciendo más cirugías porque es reciente, le sucedió hace algunos meses. Él se acaba de enterar. Y dice que fuera de las cirugías no le pasó nada. Ahora, ese joven puede creer que es suerte o puede creer que hay un plan más grande para su vida. ¿Quién está de acuerdo conmigo que basado en el hecho que se metió un tiro, que no le pasó por toda la cabeza y no le pasó nada, probablemente Dios le está gritando y tiene algo gigantesco para su vida? ¿Cierto? Pero alguien se lo tiene que decir, alguien le tiene que hablar de este tema, alguien le tiene que mandar este video, esta grabación y traducirlo al inglés porque no habla español. Continuemos con la historia de Jesús. Jesús, después de que fue a solas el huerto y le pidió a Dios que si había manera, si había manera que evitara este dolor, de este flagelio, este castigo injusto, le pidió, sí, pero que sea tu voluntad. Y claramente Dios no le quitó eso. Claro, ¿qué sucedió?
lo capturaron, lo juzgaron, escogieron a un criminal, a Barrabás, antes que él para darle libertad. Se burlaron, le escupieron, le pusieron una corona de espinas, lo desnudaron, le insultaron, lo patearon, le hicieron todo, todo lo más. No hay, no hay, no hay película o cuadro que pueda representar la humillación que sufrió Jesús por nosotros. No hay nada que puedas tú ver o escuchar que pueda igualarse a la realidad. ¿Quién está de acuerdo conmigo que no hay nada que poder imaginarse eso en realidad? Dice que los órganos se le veían, sus órganos se le veían de la salvajada que hicieron con su cuerpo. El punto aquí es de que Dios no le quitó eso. Y tú te preguntas, ¿es el Hijo de Dios? Es como para que lo hubiera protegido, ¿por qué no? Pero nosotros que conocemos la historia, ahora entendemos la voluntad de Dios, porque 3 días después resucitó, después de que lo crucificaron. Resucitó. No hubiera sido posible si no hubiera sido necesario el castigo. Pero cuando tú ves el cuadro ya completo, imagínense que no sabemos que Jesús iba a resucitar. Imagínate que tú y yo no tenemos el conocimiento y solamente vemos el castigo. De hecho, si tú des la palabra y lees este momento de que lo estaban crucificando, la gente le decía, pero si tú dices que eres el gran rey, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Si tú dices que eres el rey, ¿por qué tú no te salvas? Le decían, se burlaban de él y le decían, es que no entendemos cómo el que se profesa ser rey y salvador y ha sanado a otros y ha rescatado a otros, ¿por qué no se rescata a sí mismo? Y no lo entendía nadie. Entonces, tú quiero que te imagines que no tienes el resto de la historia tú. Probablemente tú también dices, es que tienen razón. Si este es el gran rey, ¿por qué no se rescata? No, ¿cómo es posible? Imagínate que tú no sabes el resto de la historia. Claro que te costaría mucho trabajo entender que hay un plan más grande y que la historia no termina ya. O sea, no lo vas a creer, porque no tienes el entendimiento de la voluntad de Dios. Y si te cortan la historia en la crucifixión, con la humillación, con todo, pues probablemente tú mismo dirías, no, pues este era un hablador, este no era el Hijo de Dios. Si te cortan la historia ahí, si no sabes más. El punto que quiero hacer aquí es que cuando continuamos la historia, resucitó y ahora confirmó que dominó, que tuvo poder sobre la muerte, por eso es que puede ser, por eso es que nos puede perdonar de nuestros pecados, por cierto, porque él confirmó con su resucitando que él tiene el poder de dominar la muerte, de vencer la muerte, por eso es que puede perdonar nuestros pecados cuando lo aceptamos, por cierto. Esa es la razón. Ninguna otra persona puede perdonar nuestros pecados. No lo puede perdonar un sacerdote, no lo puede perdonar un amigo, nadie puede más que Jesús. ¿Por qué? Porque es el único que venció la muerte. Por eso es que cuando lo aceptamos como Salvador, podemos ser perdonados y tener libertad y vivir de otra manera. El punto aquí es que el cuadro más completo y ya ves que resucitó y que regresó y que instruyó después a los apóstoles a la gran comisión de llevar el evangelio por todo el mundo. Una vez que entiendes la historia completa, ¿quién puede ver la voluntad de Dios ya muy clara? Todos, todos. Llevémoslo a tu vida. Pero ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? No sé, ¿por qué este negocio no sale? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esta persona hace esto? ¿Por qué aquello? Y nosotros no tenemos idea de por qué. La parte que nos corresponde, señores y señoras, como líderes, no es adivinar el futuro, es actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es nuestra parte. Y dejar que las cartas caigan donde Dios quiere que caigan. Hoy en día yo estoy muy claro de esto.
Y cuando tengo que tomar decisiones, ya sé cómo consultar con Dios a pesar de no entenderlo. Entonces, hay decisiones importantes, pueden ser de dineros o relacionales, etcétera. Y yo consulto con Dios y es, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer esto para mejorar en mi matrimonio, para mejorar en mis negocios, para mejorar en mi liderazgo? Ya no lo hago yo solo, bajado en mis ideas o del último libro de moda que leí. Ya no lo hago así. Antes sí lo hacía así. Hoy ya tengo una mejor idea de cómo avanzar en la vida, a pesar de que no lo entiendo todo. ¿Alguien entiende por qué ACN se salió de Latinoamérica? ¿Y por qué? No lo entiendes. Pero ¿quién está de acuerdo conmigo que se está revelando un muchísimo mejor plan? Se está revelando un muchísimo mejor plan, pero no lo entendíamos. Y la persona que no se aferra a la voluntad de Dios, apunta a esta, corta su bendición, interrumpe su bendición. ¿Quién está de acuerdo conmigo que Jesús fue bendecido enormemente? Está sentado a la derecha del Padre, por Dios. ¿Tú te imaginas que Jesús hubiera rehusado a seguir la voluntad de Dios? Y hubiera dicho, no. Mejor que crucifiquen a Alejandro. O sea, ese sí que se la merece. ¿Cierto? Fernando está puesto para la crucifixión. No, a mí no. ¿Ustedes se imaginan que Jesús hubiera sido como tú y como yo y que le hubiera tenido miedo a lo que sabía que era la voluntad de Dios? Hubiera, no existiéramos, estuviéramos en otro, no sé, no tendríamos la libertad que tenemos en Cristo. Entonces, esta mañana, como líderes, queremos tener una muy buena idea de cómo actuar acorde a la voluntad de Dios en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en nuestra manera en todo lo que vemos, hacemos. Y empezar a consultar con Dios cuando tengamos estas decisiones y aceptar su voluntad a pesar de que no entendemos, porque estamos convencidos que estamos actuando como Jesús, de acuerdo a los mandamientos, a sus instrucciones, a la conversación que tenemos con Él, cuando ya lo puedes escuchar, que por cierto, una vez que estás entrenado en la palabra, si lo quieres ver así, una vez que estás conectado con Dios, lo escuchas, ¿eh? Y te lo digo, te habla en susurro. Cuando yo les he compartido mucho que cuando yo tengo alguna decisión importante, me salgo a correr y converso con Dios y lo escucho. Y le pregunto, le digo, oye, debemos hacer esto, debemos hacer aquello, ¿qué opinas de esto, del otro? Siempre he contado cómicamente, pero es verdad. Cuando yo estaba desarrollando mi red, yo le consultaba a Dios corriendo, le decía, Dios, pero ¿quieres que haga esto? Que reclute, reclute, que forme, que lidere, que haga multinivel, todo esto, ¿quieres que haga esto? ¿O quieres que sea pastor? Porque mucha gente cuando me escucha me considera, dice, eres pastor. Y yo le decía a Dios, ¿quieres que sea pastor? ¿O quieres que continúe con este negocio? Y haga esto. Y salía regañado por Dios. Les he contado que yo sentía y escuchaba la palabra de Dios y me decía, ¿qué te pasa? Te mandé a las mejores universidades de negocios, una educación de más de $100,000 de negocios, de académica. Te he permitido construir múltiples negocios millonarios. Te he permitido vivir y llegar a posiciones de alto ejecutivo y cerrar negocios de millones de dólares. Has aprendido cursos de negociación, cursos de mercadotecnia, cursos de estrategia, todo esto para que ahora me salgas, para que ahora me salgas que no lo vas a utilizar para mi gloria. Y salía regañado. Me dice, ve a construir a las personas y vas a usar todo esto para invitarlos a Domingo de Liderazgo Bíblico. Para usar todo tu éxito y toda esta inteligencia y todas estas herramientas. ¿Ustedes saben cuánta gente hemos evangelizado en las cumbres de liderazgo los domingos? ¿Cuánta gente ha venido a Cristo por medio de mi influencia, que ha sido por medio del negocio? Un montón de gente ha venido a Cristo por medio de esta influencia. Algunos de ustedes, creo. El punto es de que la voluntad de Dios para mí se reveló
por medio del negocio, por medio del liderazgo. Y ahora la uso en su máxima capacidad, para su gloria. Y Él revelará el camino. Él seguirá abriendo puertas. Pensamos que había cerrado puerta y resulta que se ha abierto una puerta 10 veces más grande. Resulta. Entonces, la voluntad de Dios es clave. Entonces, vamos a leer algunos versículos que nos enseñen, que nos den guía para aprender a discernir y aplicar la voluntad de Dios. En Querétaro, no en Querétaro, en Mérida, la próxima es Mérida, va a haber liderazgo bíblico. En Querétaro yo no lo organizo ese evento mayor, lo organiza la empresa, pero seguro que les voy a sugerir que me dejen dar el liderazgo bíblico el domingo, pero no lo puedo confirmar. Ese es un evento que no controlo yo. Yo controlo el de Mérida en unas semanas ya. Y ahí sí. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios sobre este tema tan importante para los líderes? Bueno, primero que no, que nada, es la voluntad de Dios que tengamos paz. Lo dice Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Entonces, lo primero, si tú estás todo el tiempo estresado, todo el tiempo estás, no sé, pensando y esto, no, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que gocemos de paz en la tierra. Eso no quiere decir que siempre vamos a tener paz, pero esa es su voluntad, que trabajemos para la paz, que busquemos la paz, porque esa es repito, esa es su voluntad, nos la dice en Lucas 2:14. Dios nos da lo que es bueno para nosotros, su voluntad es darnos cosas buenas. En primera de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ese es, aquí lo que hay que discernir es cómo podemos pedir conforme a su voluntad. Ahorita lo vamos a seguir aprendiendo. Pero si nosotros alineamos nuestros deseos, entonces, ay Dios, que sea tu voluntad un Ferrari rojo. ¿Sabes qué? Es increíble, pero puedo pensar en un escenario en donde sí es la voluntad de Dios, porque lo estás utilizando para su gloria y lo estás utilizando para su voluntad, por ejemplo, a lo mejor es el carro que necesitas para entrar a la fiesta de altos y de los que se creen la gran cosa. Y a lo mejor ese es el carro que te da acceso y ahora puedes evangelizar. No sé, pero el punto aquí es que hay una voluntad de Dios y si tú estás conectado, lo va a usar Dios para su gloria. Se aprende a hacer lo que Dios quiere. Es bien importante. Enséñame, no nacemos sabiendo, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Es aquí donde entra la oración. El Espíritu Santo, esto es Salmos 143:10. Muchas veces, cuando escuchamos esta voz que le llamamos conciencia, cuando tú llegas a Cristo, desciende en ti el Espíritu Santo y te empieza a hablar por medio de tu conciencia. Ver cosas que veías como buenas, ahora las ves como malas. Personas que antes creías que era buena idea, ya no son buena idea. Proyectos que creías que eran buena idea, ya no son buena idea, etcétera. El punto aquí es que por medio del Espíritu nos empieza a guiar, nos empieza a poner estos pensamientos que dices, ah, caray, yo no veía eso antes, ahora lo veo. Enséñame tu voluntad, que tu buen espíritu me guíe. Conocer la palabra te revela la voluntad de Dios. En Romanos 12:2 nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando habla en Romanos 12:2 de la renovación de nuestra mente, es la palabra de Dios. Así podemos confiar. Entonces, llega alguien. Hoy en día, para mí, tomar decisiones es más sencillo, porque antes tenía mucha duda. Antes de conocer la palabra de Dios, yo decía, ay, es que tengo que decidir entre rojo y verde y, ay, ¿cuál será? Bla, bla. Ahora que estoy tan sumergido en la palabra de Dios, me es mucho más sencillo
Por ejemplo, Filipenses 4:8, mi estándar de decisión, se los he compartido mucho. Todo lo que es bueno, honesto, justo, de buena reputación, que tiene integridad, todo esto, en esto pensar, pero en eso también actuar. Obviamente de tus pensamientos surgen tus creencias, que surgen tus acciones. El punto aquí es que si tú empiezas hoy a leer la palabra de Dios, va a renovarte la mente, va a poner pensamientos, especialmente si has aceptado a Cristo como Salvador, ya se empieza ¿quién empieza a ver que puedes empezar a entender la voluntad de Dios? ¿Quién empieza a verlo ya? ¿Y quién empieza a entender que no es casualidad y que no es nada mágico? Enséñame cómo, por medio de tu palabra, por medio del discernimiento que te da el Espíritu Santo. ¿Quién empieza a tener aquí mucho más claridad de cómo puede buscar la voluntad de Dios? Dios protege a quien hace su voluntad, porque tú, Señor, bendices a los justos, cual escudo los rodeas con tu buena voluntad. Salmo 5:12. Entonces, cuando empezamos a actuar la voluntad de Dios, se cierran puertas, pero Dios abre otras. Te dan un diagnóstico de médico, pero Dios tiene otro plan. Eh, o sea, cuando empiezas a alinearte a la voluntad de Dios, Él te quiere proteger. Él no va a exponernos. Aunque uno piense que quizás no protegió a Cristo porque lo dejó que lo crucificaran, sería no tener entendimiento del resto de la historia, porque precisamente ese era el plan para que Jesús pudiera disfrutar en la eternidad y pudiera cumplir con su propósito. Que hagamos lo correcto es la voluntad de Dios. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Lucas 12:32. Esto no significa el reino desde el punto de vista terrenal, ¿no? De que, ay, te voy a dar una mansión y riqueza económica, etcétera. Jesús era neutro al dinero, sabía que nos llevaba, que nos robaba el corazón y nos advertía, pero lo utilizaba para el reino de Dios. Dios creó la capacidad de crecimiento y en una sociedad libre puedes crear riqueza y aplicarlo para la voluntad de Dios. O sea que este tema del dinero, que es otro módulo que ya he hecho y cuando quiera lo vuelvo a hacer, es uno de los traumas más fuertes que tienen los religiosos y con el cual manipulan y controlan mucho a las personas, pero no es la voluntad de Dios vivir esclavos al dinero o a ese tema. Pero eso lo podemos hablar en otra ocasión por votación ahí. Si quieren, podemos dar ese módulo de nuevo. Lo he dado ya varias veces. El punto aquí es de que no tengan miedo, mi rebaño. Cuando dice hablarnos del reino, no necesariamente está hablando de cosas materiales, para nada. Está hablando de darnos el reino eterno, está hablando de recompensarnos aquí o en la vida eterna, está hablando de que vamos a estar en el cielo con Él, en el reino, y en la segunda venida de Cristo vamos a poder disfrutar y gozar y alabarlo por el resto de la eternidad. Está hablando del reino en todo este aspecto, que es la voluntad de Dios. Entonces, repito, su buena voluntad es bendecirnos, que es como un buen padre. Y cuando el hijo se sale del carril, pues paga el precio. Pero mientras el hijo haga la voluntad del padre, el padre está protegiendo y te está dando su reino aquí en la eternidad. Alegría y conexión es la voluntad de Dios. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, no por toda situación, en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Entonces, yo, antes de conocer la voluntad de Dios, entendía por qué la gente, cuando alguien muere, están muy tristes y esta cultura religiosa de vestirse de negro y de no sé, de que es una obligación llorar y aunque en las épocas bíblicas, aunque ustedes no los crean, cuando alguien moría, hasta contrataban lloradoras profesionales. ¿Sabían eso? ¿Habían escuchado eso? En las épocas bíblicas, cuando alguien moría, se contrataban a lloradoras profesionales para que lloraran por ti. Es increíble. Pero cuando Cristo vino al mundo, vino a dar una razón para vivir aquí con gozo y alegría.
porque nos tenemos la esperanza de estar a su lado en la vida eterna. ¿Qué nos puede robar esa alegría? Nada, nada, nada. Esto no quiere decir que pasemos por los procesos necesarios de cuando algo que amamos, alguien o algo, espero que nada, que no ames nada lo suficiente como para que le llores, pero alguien sí. Cuando alguien que amamos, claro que los suyos, pero si tenemos la esperanza de que esa persona conocía a Cristo, lo aceptó como Salvador, sabemos que ahora está gozando sin dolor, sin tristeza a su lado, sabemos que está en su lugar y el punto aquí es de que tenemos la esperanza de la vida eterna al lado de Dios y eso nos permite soportar cualquier situación. De ahí viene el otro versículo que dice, para mí, vivir, dice, para mí morir es ganancia, vivir es Jesús, vivir es Jesús, morir es ganancia. Y la razón es porque debemos de vivir aquí en la vida como Jesús, cargando nuestra cruz cuando es necesario, sacrificados, comprometidos, pero también conectados al gozo del Señor, conectados a la voluntad de Dios y sabiendo que nuestra recompensa, el reino, estará aquí o en la vida eterna. El punto que quiero hacer es que esta perspectiva nos permite, cuando estamos conectados a la voluntad de Dios, nos permite siempre estar alegres y gozosos porque sabemos que nuestras circunstancias son temporales y sabemos que nos espera el reino eterno. Y por eso es que nuestra actitud aquí ante los retos y los obstáculos puede ser una actitud de gozo. Otra vez, aquí no dice que demos gracias por que un borracho atropelló a un ser querido o que demos gracias por nuestras estupideces y nuestras idioteces. No dice eso. Dice que demos gracias porque tenemos la esperanza de Cristo y de la vida eterna. Y por esa razón podemos estar siempre alegres, orando sin cesar, dando gracias. Eh, el que hace la voluntad de Dios y no solo habla, es reconocido por Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 7:21. Entonces, aquí nos advierte entre ser habladores. ¿De qué me sirve? Ah, no sé, es una, lo voy a llamar parábola para explicar, ¿no? Pero llega un grupo de pescadores y llegan donde es reina, y llegan a organizarse, ¿no? Los pescadores. Dicen, pescadores, que por cierto vivían en un mar donde estaba lleno de peces, hambrientos peces, abundancia de peces. Pero llegó el líder, llegó el famoso líder que habla bonito y los empieza y dice, pescadores, tenemos un río lleno de peces, hambrientos, en abundancia. Organicemos una unión de pescadores. Y ahora hablemos de la filosofía de los pescadores y creemos unas reglas para pescadores y hablemos de las mejores técnicas y estrategias de pescadores. Finalmente llega un amigo y se le ocurre la brillante idea de salir al bar y pescar un pez. Y llega al comité de pescadores con un pez. Y todo el mundo, ¡ah, bravo, bravo, bravo! Este amigo era nuevo, este no sabía que había toda una organización de pescadores, con filosofía de pescadores, con comité de pescadores, con líderes de pescadores. Él no, él nada más sabía que había pez en el mar y que hay que pescar. Entonces llega y le aplauden y entra al comité de pescadores y le aplauden, ¿no? Y dice, bravo, bravo, es un genio. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste para pescar? Nosotros tenemos todos estos libros de pescadores, toda esta motivación de pescadores, toda esta filosofía de pescadores, todos estos cursos de pescadores. ¿Cómo le hiciste tú? Y es así como es la vida del cristiano a veces. Que hablamos y decimos y no sabemos, es la famosa analogía
de la vieja, digo la vieja, que fue término, ¿no? La mujer amargada que el niño se le pasa la pelota a su patio y le poncha la pelota adrede, ¿no? Porque no quiere que disfruten, etcétera. De ahí viene todo esto. Entonces, si nosotros no, y yo soy un perfecto ejemplo de esto. Por muchos años resistí usar mi liderazgo porque no quería hacer esto los domingos, porque me tenía que levantar temprano, preparar cursos, preparar todos estos temas. Yeah. Pero ya hace muchos años entendí que no, los habladores no entran al reino de Dios. Los que hablan bonitos, es la idea de que puedes tú, otro versículo, ¿no? Que puedes tú hablar con voz celestial y tener todo este talento y dones, pero si no hay amor en ti, ¿y cómo se refleja el amor en tus actos con tu prójimo? Lo decía Jesús. ¿Cómo se refleja el amor? Amando al prójimo. ¿Y cómo amas al prójimo? Pues lo ayudas en lo que puedes acorde a la palabra de Dios. Y para mí, esto es parte de mi servicio, de mi llamado. Pero por mucho tiempo lo resistí porque no quería hacer la voluntad de Dios. Pero ¿a quién le da miedo saber que está desperdiciando su vida fuera de la voluntad de Dios? Porque aquí te dice, no todo el mundo entrará al reino de los cielos, los habladores no van a entrar. Son los que hacemos algo por el prójimo. Y no porque nos ganemos el cielo ya no lo ganamos por gracia, sin hacer nada. Es porque está en nuestro corazón ahora hacer la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo nos está transformando, nos está renovando la palabra de Dios y el Espíritu Santo nuestra mente. Y ahora nuestra mente dice, ¿cómo puedo servir más a los demás? ¿Cómo puedo servir más? ¿Cómo puedo desarrollar mejor mis dones y talentos? Me voy a tomar un curso de comunicación, me voy a tomar un curso de oratoria, si siento que por ahí está la voluntad de Dios. Yo he hecho todo eso para poder servir más, amar mejor, si podría decir eso. En fin, lo que sí te digo es que cuidado con el que se sabe todos los versos bíblicos, pero habla majaderías o chismea del prójimo o cosas así, sabiendo que todos somos imperfectos y por eso hay el arrepentimiento, pero ciertamente queremos ir en este camino que lo explico todo el tiempo, ¿no? Jesucristo aquí arriba y nuestra vida es un zigzag hacia Jesús en donde queremos actuar como Jesús, pero no lo podemos lograr. Y la idea es que con el tiempo, la madurez, la educación, el conocimiento, la sabiduría, cada vez nos desviemos menos en este zigzag hacia Jesús. Y cada vez que el zigzag sea menos dramático, menos que no te salgas tanto del huacal, como decimos los mexicanos, ¿no? Que cada vez te salgas menos, que corrijas cada vez más rápido, sabiendo que nunca vamos a alcanzar la perfección de Jesús, pero esa es nuestra meta, ese es nuestro modelo, ese es nuestro ejemplo, ese es lo que, para eso vivimos. Que sirvas es la voluntad de Dios y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios, condúzcanse de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Aquí está en Josué 22:5. Está desglosada la voluntad de Dios. Esfuércese por cumplir fielmente al mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. ¿Quién se sabe los 10 mandamientos? Espero que se lo sepan y si no, por favor, asegúrate de ir a buscarlos hoy porque quieres obedecerlos. Amen al Señor su Dios. Ámalo más que el dinero, amaslo más que a tu propia esposa o a tus propios hijos. Es increíble, pero ámalo más porque de otra manera estás amando las cosas en orden que no es correcto. Ay, cometí un error ahí con alguien. No estoy seguro qué hice. Le cerré el micrófono a alguien. Ok. Condúzcanse de acuerdo con su voluntad. Obedezcan sus mandamientos. Los tienes que conocer, la palabra de Dios. Y sírvale de todo corazón. Actúa. Si dice aman al prójimo y ves a alguien que le falta comida, dale de comer. Le falta de vestir, dale de vestir. Ves a una viuda que está sufriéndola, apóyala. Aprende a servir a los demás. Somete tu voluntad a la voluntad de Dios. Uy, uy, uy. El orgullo es el principio de la desgracia, ¿no? Mateo 6, 9 y 10 nos dice, ustedes deben orar así.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Quién ha escuchado esto y lo ha repetido? Pero te has puesto a pensar y te has detenido a pensar lo que quiere decir. Valdría la pena que lo hagas hoy, porque yo de niño lo aprendí como periquito, pero nunca me detuvieron a razonarlo. Yo te reto a que hoy lo razones. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Yo quiero que se haga mi voluntad. Hoy en día acepto la voluntad de Dios, pero no siempre me gusta. La voluntad de Dios es que seamos libres. Esto para mí fue mi momento más grande de inspiración divina. Cuando yo entendí que Cristo vino al mundo para darme libertad, se convirtió en mi moto, se convirtió en mi lema, se convirtió en mi propósito, se convirtió en todo. Esto fue lo más grande que ha acontecido en mi mente gracias a mi descubrimiento de Jesucristo. En Galatas 5:1 nos dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Esto fue lo más grandioso que Cristo ha hecho en mi vida, que me liberó de mi vergüenza, me liberó de mi esclavitud, me liberó de toda clase, me liberó de mis adicciones al fútbol, a la pornografía, me liberó de mis malas, me liberó de mi estupidez en que yo antes no tenía discernimiento y a veces escogía gente que no era la correcta a mi alrededor, a veces no sabía cómo tratar mi relación o socios y estaba esclavo a la preocupación, esclavo a la duda, esclavo a adicción, esclavo a mi orgullo, que yo las puedo todas y no hay nada que me detenga. Esclavo, 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 esclavo. Buscaba crear riqueza por solamente el hecho de presumir millones de dólares, de ningún otro propósito de servicio. Buscaba reconocimientos, premios. Les he contado y ahora creo que es apropiado decirlo. Yo hace ya muchos años tiré mis trofeos. Hace muchos años tiré mis trofeos. Y he regalado trofeos. ¿A algunos de ustedes les ha tocado mis trofeos? Que de repente me dan un reconocimiento. En un evento me dieron una copota así del tamaño de esos que les dan en la Copa Mundial porque fui el número uno del mundo en producción por múltiples veces. Y ni siquiera recuerdo a quién le di esa copa. Pero al salir del evento, por cierto, toma nota esto, apunta, esto es súper importante que lo entiendas en este contexto. Disfruta las cosas buenas, pero no las necesites. Entonces yo agradezco y disfruté mucho el reconocimiento y la pasé muy bueno, muy bonito con todos y lo agradecí eternamente. Pero la copa no me sirve de nada. Y se la regalé a un joven, le dije, ¿te inspiraría esto para que tú hagas algo más con este proyecto? Y sí, y llené basureros de trofeos, llené basureros de trofeos. Tengo algunos más que los puedo tirar cuando quiera, pero los uso como libreros. Los uso como para, vienen para soporte de los libros, pero no tienen valor para mí. De verdad, no tienen valor. Pero eso fue una prueba inicial. Al principio dije, no, es que todos estos trofeos, que mis hijos lo vean y que mis hijos sepan que su papá fue número uno del mundo por casi 3 años y que ganó millones de dólares, su papá. Y ya les dejé fotos para que vean que fui alto, guapo, inteligente y fuerte. ¿No creen que es suficiente? ¿No creen que es suficiente? Pero, pero otra vez, señores, no estoy profesando ni estoy argumentando que esto es algo que deba de hacer nadie más, ¿ok? No estoy diciendo que esto sea apropiado para alguien más. No quiero que me malinterpreten. Yo no soy de esos que dice que lo que Delfino siente en su corazón que le dice el Espíritu Santo es apropiado para Fernando Torres. No es eso bíblico. Yo les estoy diciendo que cuando yo entendí que Dios me quería libre, recuerden, libertad es la razón por la que solté los trofeos. Libertad es la razón por la que yo no me molesto. No me molesto, no le llamaría molestia.
Pero cuando veo mis impuestos y veo que mi esposa ha dado muchísimo más que el 10% que es para el reino de Dios, que ha dado como el 40, 50%, ya no me duele, no me corroe. Ay, podríamos haber usado eso para, no sé, otro Tesla, ¿no? Otro, no sé, ya no es eso. Pero otra vez, la manera que a mí me pegó este acercamiento con Cristo fue porque me liberó, porque me dio libertad. Y al darme libertad, ya no necesité. Recuerdo que antes de encontrar la libertad en Cristo, me sentía mal si reconocían antes a alguien que yo, o cuando había una injusticia, no sé, cuando le pedían a alguien que hiciera algo que yo lo podría hacer y no me lo pedían. O sea, todas esas cosas me molestaban. Estaba yo esclavizado al yugo, tenía el yugo de la esclavitud. Hoy en día yo puedo decir, creo, con mucha tranquilidad, que tengo paz en mis decisiones, que yo ya no me entra esta ansiedad por reconocimiento o por ganar todo el tiempo, a pesar de que no me gusta perder. Jugamos fútbol, soccer, no me gusta perder. Casi nunca perdemos en donde yo juego. Tiene que ver con mi tremenda habilidad. Soy un goleador nato. Messi me queda corto. Cristiano aprendió de mí. Entonces es lógico que no voy a perder muy seguido en el fútbol, ¿cierto? Oiga, algunos va a escribir aquí, señor Lobato, y en esta libertad no cabe la humildad. Pero yo de joven me molestaba perder el fútbol. Ahora bendigo al que nos gana. Antes alguien hacía daño. Hoy, de verdad, les he contado mucho la historia que perdimos $250,000 porque lo invertimos con un amigo que años después nos dimos cuenta que era un borrachín y no nos habíamos dado cuenta porque hablaba bonito, vestía bonito, tenía toda la educación, toda la trayectoria, todo el currículum, pero tenía el pequeño detalle que era alcohólico, pequeño detalle. Y no me di cuenta. Yo la verdad, no me doy cuenta, no me di cuenta. Él nunca llegó alcohólico a las reuniones, nunca me di cuenta porque lo dejé quedarse en una de nuestras propiedades y llegamos de una noche que pasamos por ahí y el vecino fue la que nos dijo, ¿a quién buscan? Le dice, pues al vecino. Y dice, al alcohólico, al borrachín. Creo que hasta así nos dijo, al borrachito. Y dije, ay, ay, ay. Y ya teníamos años. Hasta lo dejamos vivir, te digo, en una de nuestras propiedades. Con eso te digo. El punto que quiero hacer aquí es que nosotros ya teníamos el conocimiento de Cristo. Y no sé, un par de años después, mi esposa y yo dijimos, oye, ¿cómo se llamaba el borrachín con el que perdimos $250,000? ¿Sabes que no nos acordamos de su nombre? No nos acordamos de su nombre. Compara esto con alguien que no tiene libertad. Lo demanda, lo trata de arruinar, lo recuerda, le quita el sueño, le amarga la vida. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Que la mayoría de la gente que no tiene la libertad en Cristo, todas esas cosas. Cuando perdimos millones de dólares se nos vienen raíces. Escucha esto. Un vecino a 5 cuadras su hija de 5 años, compañerita, por cierto, de mi hijo, encontró a su padre colgado, se quitó la vida, porque en aquella época se perdieron todas las pensiones, se perdieron todas las, se perdió, o sea, se fue una catástrofe económica. Nosotros mismos pasamos de multimillonarios a estar endeudados más de $5 millones. Pero este hombre se quitó la vida porque estaba esclavizado a esa situación. Llega un médico, prospectamos a un médico cirujano que supuestamente era una eminencia y llega todo deprimido porque se había roto el brazo y ya no podía operar. Todas estas personas, si pudieran entender la voluntad de Dios, que es libertad, y si pudieran entender que Cristo vino al mundo y lo crucificamos y lo acusamos injustamente, y que la razón por la que Cristo vino al mundo fue para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Dios, conocer su voluntad, vivir bajo su voluntad y su protección y su paz y su gozo y su alegría
y su promesa de vida eterna. Para eso es que Cristo fue enviado e injustamente crucificado. Si tú y yo seguimos con nuestras dudas y miedos y arrogancias y egos y esclavizados a los premios y a los reconocimientos y a lo económico y a todas estas cosas, a las adicciones, etcétera, lo que sucede es de que no sirvió de nada. No, y no sirve de nada que profeses a Jesús. Es solamente cuando hay libertad, porque para eso vino al mundo. Repito, para mí, ese fue el momento masivo de Despiertamenso. Ese fue el momento masivo de transformación para Alfonso Lobato, porque yo no asociaba a Jesús con libertad. No lo asociaba. Nunca me enseñaron esto cuando yo crecí como en las misas. Jamás asociaron a Cristo con libertad total. Ese fue mi momento de Despiertamiento. Seguramente alguien lo habrá dicho, pero no estaba yo preparado para escucharlo. Seguramente lo han venido diciendo desde el principio de la crucifixión, después de la resurrección, pero yo no lo había entendido así. Jesús hablaba con autoridad. Hoy a mí no me preocupa tu opinión. Yo hablo con autoridad. Jesús actuaba con autoridad. Hoy no me preocupa tu opinión tampoco. Yo actúo con autoridad, pero no es la autoridad de mi ego, no está basada en mí, está basada en que conozco la voluntad del Señor. Yo sé que estos estudios bíblicos están teniendo impacto en algunos de ustedes. Yo sé que les está dando claridad sobre cómo ser mejores líderes, que ese es mi llamado, liderazgo bíblico. ¿Por qué el señor Lobato no enseña, no sé, la palabra de Dios, no sé, como para amas de casa? Pues no, por eso que no es mi llamado para amas de casa, es para líderes. La voluntad de Dios fue que Cristo viniera al mundo para mostrarte a ti y a mí el camino, para mostrarte a ti y a mí cómo comportarnos con la gente, cómo tratar a los demás, cómo actuar. Y nos dejó por escrito toda su historia. Yo te sugiero que abras tu Nuevo Testamento, empieces en Mateo y empieces a leer porque te va a renovar tu mente. Y cuando aceptes a Cristo, ese es el proceso. Nadie puede venir a Cristo de verdad sin arrepentimiento. Por eso es que las iglesias de prosperidad son falsas iglesias, porque no te hablan de la verdadera palabra de Dios. Si tú y yo no aceptamos que hemos violado la ley de Dios, que hemos mentido, que hemos adulterado, que hemos robado, que hemos negado a Dios, que hemos idolatrado ídolos, si tú y yo no reconocemos nuestra falta, ¿para qué necesitamos Salvador? No tiene sentido. Por eso es que casi nadie se conecta a estos liderazgos bíblicos cuando tengo cientos de personas conectándose a cómo hacerse ricos, porque no quieren arrepentirse primero, no quieren escuchar esto. Pero es ahí donde está la libertad. Entonces, Señor, me arrepiento de mis faltas, me arrepiento de mis mentiras, me arrepiento de mi adulterio, me arrepiento de mis adicciones, me arrepiento. Quiero que me transformes. Y entiendo, Señor, que para eso Cristo vino al mundo y que si yo me arrodillo y me humillo ante Cristo, estoy alabándote y glorificándote a ti, pero más importante, Señor, me estoy liberando para que si no lo puedo, no lo he podido hacer en mis fuerzas, ahora con Cristo tengo la fortaleza y tengo la capacidad y tengo el valor y la valentía y ya no tengo duda. Y ahora sea lo que sea tu voluntad, yo actuaré acorde con tu palabra, consultaré en oración, el Espíritu Santo me guiará y ahora puedo tener paz, alegría y gozo independientemente de circunstancias a mi alrededor o en el mundo. Y ese es, Señor, es mi deseo para todos, que entiendan que Jesús vino al mundo para darte libertad. Y si puedes arrepentirte y lo puedes aceptar, nos puede transformar para vivir con mucho más libertad. ¿Y quién dice amén? Amén.
Pues ahí está, señores. Espero que este módulo les haya enseñado, les haya ayudado para aprender un poquito más de esta voluntad de Dios. Cuídense mucho. El próximo domingo no hay liderazgo bíblico porque estoy haciendo eventos en Monterrey. Voy a estar en Monterrey. Entonces, si conocen a alguien cercano, 4 o 5 horas de distancia de Monterrey, déjenle saber que estamos en Monterrey. Pero voy a estar viajando el domingo en la mañana, entonces no va a haber liderazgo bíblico. Conéctense al podcast de Vidas Increíbles. Ahí tenemos los liderazgos bíblicos en el podcast de Vidas Increíbles, en el canal de YouTube de Vidas Increíbles. Ahí tenemos todo. Bendiciones. Y conéctense al grupo de WhatsApp de Liderazgo Bíblico, donde ponemos mensajes bíblicos regularmente. En el grupo de WhatsApp se llama Líder Bíblico Increíble. Si quieren continuar creciendo en esta área. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias, señor Alfonso. Excelente día. Bendecido fin de semana para todos. Muchas gracias, señor Alfonso Lobato. Bendiciones para todos. Excelente domingo. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Que tengan buen día. A todos. Bonito domingo. Nos vemos.